Queridos amigos, estoy con mi primo, Esaú López. Yo no sé si ustedes han leído Las aventuras de Sherlock Holmes en su formato original, el libro. Resulta que Sherlock Holmes tiene un hermano que es más sabio que Sherlock Holmes. O sea, cuando Sherlock Holmes se atora, no sabe algo, pues va con su hermano y su hermano resulta más inteligente. Pues aquí es el mismo caso con mi primo. Ustedes han de creer que yo soy muy inteligente, pero si me atoro en algo, yo voy con Esaú. Fíjense, es mi único primo que su doctorado lo va a hacer en Oxford. Felicidades, primo. Además, ayer fue tu cumpleaños. Gracias, Gracias por gracias. todo. Me da mucho gusto que estés aquí. A mí también me da gusto andar por acá. Pues estoy muy bien, estoy justo un poquito desvelado, pero muy bien y muy contento de estar por acá. ¿Y te gustó el tema al que te invité? Claro, por supuesto, es algo muy interesante y siempre es muy bueno compartir diferentes ideas, ¿no? Y Exacto. contrastarlas también. Miren, déjenles cuento rápido. Mi primo es filósofo y de veras es un tipo genial. Y resulta que es musulmán y lo correcto es decir que los musulmanes participan de la religión del Islam, no del musulmanismo. No existe esa palabra, es el Islam. Entonces, yo le dije, oye primo, estoy haciendo una serie de episodios en los que quiero culturizar a la gente. Muchas veces no tenemos idea de qué significan estas propuestas religiosas y me gustaría que tú como usuario, ¿no? Nos platiques lo fundamental, que tengamos una idea de qué es esto del Islam y cómo lo vives tú, ¿no? Un chavo contemporáneo, estudiante en México, mexicano, o sea, con todas estas características que a lo mejor dan un contexto muy peculiar y que nos ayudan a entenderlo, porque yo creo que un problema que en general tienen las religiones es que son tan antiguas que muchas personas ya tienen como un cliché o como un prejuicio y ya es muy difícil actualizarlo, porque ya ahora sí que estás hablando de siglos y siglos, milenios, generaciones, entonces ya llega un momento donde es muy difícil cambiar una noción. Entonces vamos a usar la mirada de extraterrestre. Yo te voy a proponer que soy así como un extraterrestre, llego al planeta Tierra y digo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú estás practicando? Y tú me platicas, porque habrá algunos detalles que a lo mejor yo sí lo sé en términos de cultura, pero prefiero que tú nos platiques. Empecemos por la historia. Cuéntanos un poco de los orígenes del Islam. Pues mira, concretamente sí es una religión antigua, no obstante es bastante joven, digamos. ¿Cierto? Dentro de la era cristiana la podemos ubicar por ahí del siglo VII, el año 1611, 1610, y surge en un contexto muy caótico porque surge en la península arábiga, concretamente en la ciudad de Meca. Mohammed es un hombre que le gusta ir a meditar simplemente a una cueva y ahí sucede la revelación del Corán. Okay. Pero es importante señalar que pues era una zona muy importante a nivel comercial, pero no, justo por su geografía era muy difícil establecerse. Entonces todos los grupos de ahí eran o nómadas o gente que pasaba nada más hacia China, no sé, ¿no? Por la ruta de la seda y tal. Entonces me gustaría como acercarlo a nuestro contexto mexicano, algo así como Tijuana. Ok. Tijuana es un lugar de paso, ¿no? Se Ujú. presta para muchas cosas, pues malas, Por lo pero mismo, es un porque lugar, muchas exacto. culturas caen ahí. Y justamente me acuerdo de un libro, una novela de Jack Kerouac que se llama En el Camino, y pues Okay. justo van a Tijuana, es una locura, ¿no? Sí. Entonces, justo esta onda de la frontera, la mezcla de culturas se presta para muchas cosas, y este hombre, justo muchos de los que sufren este fenómeno, son los que sí viven en estos pequeños pobladitos y tienen su posada o lo que sea, ¿no? Que acaban guacareándoles la posada, lo que sea. Entonces, bueno, es un hombre que vive en este tipo de contextos. Su suegro es judío, a la vez convive con las tribus bereberes, muchas cosas, ¿no? Entonces, este hombre, justo porque vive en este contexto, no tiene una educación formal, digamos, entonces no sabe escribir. Y cuando él medita, se dice que el ángel Gabriel se le Okay. presenta y le revela el Corán, ¿no? El Corán. Realmente es una manera muy literal de tomárselo. Es un hombre viejo, es un hombre sabio que conoce los límites de la perversión humana y conoce lo que funcionaría, ¿no? Justamente Ortega y Gasset, que es un filósofo español, tiene la idea de que cuando haces algo por primera vez, te queda una asquerosidad, ¿no? Pero justo a tu asquerosidad se te revela el modelo de hacia dónde va, ¿no? Cómo van a ir los tiros. Entonces es un hombre al que le ha pasado todo esto. Es un hombre al cual el ángel, el don de su sabiduría, le revela cosas. Y entonces, pues estipula una serie de prácticas para sí mismo, pero a la vez, como es conocedor de la tradición judía, gracias a la familia de su esposa, justamente
realmente logra hacer un sincretismo, no logra sintetizar cosas. Y el Islam es una religión sintética. ¿Por qué? Porque los textos sagrados son tres: la Torá, la Biblia y el Corán. Es una religión Exacto. sintética en la cual él trataba de unificar y sensibilizar a toda la gente de la península arábiga que estuviera a su alcance para que salieran de esta vida viciosa que les traía simplemente el comercio y la avaricia. Darse cuenta que había algo más que el dinero y que había cosas muy importantes como la familia, los valores sociales y demás, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto Sí, del que estamos hablando. me hiciste pensar tres cosas, ¿ok? De una vez las comparto. La primera es que se considera entonces que es un profeta que continúa la línea de los profetas dentro de los cuales está Jesús y estaría Moisés y Abraham, ¿no? Entonces un profeta de estas personas a quienes se les dicta algo y este dictado se vuelve en el libro espiritual. Entonces la primera es entender que hay este como linaje, ¿no? Así Ujú. como quizás los cristianos, los católicos digan, oye, ¿qué onda con los hebreos que no se actualizaron, ¿no? No se pasaron al nuevo modelo cristiano. Pues entonces en el Islam dicen, oye, ¿qué pasó con los cristianos que no dieron el otro saltito que sería ya este Sí. otro profeta? Bueno, entonces te podemos ver eso. Lo segundo, esto que me dices de el contexto en el que nace la ciudad y cómo es una persona que ha vivido esas cosas, pues también, ¿no? También Nazaret parece que era un pueblo bastante, voy a usar una terrible palabra, rascuache, voy a decir, parece que era un pueblucho no muy Pues sí. especial donde nace Jesús. Y claro, él termina siendo importante en otros lugares, pero del donde él nace no era así como el lugar de donde habían salido mucha gente sabia o muy talentosa. Y esto mismo podemos ver en los otros profetas que normalmente tienen un contexto muy difícil cuando reciben estas enseñanzas. Y lo tercero que se me ocurre es que entonces tú y yo tenemos esperanza, primo, un día de estos nos dictan el nuevo libro porque somos personas normales en un contexto gacho, ¿no? Pues a lo mejor un día de estos nos hacemos profetas. Pero bueno, entonces Inshallah. eso es lo primero, el contexto histórico para entender que hay esta línea. Y yo no sabía esto de que los tres libros se consideran importantes, ¿no? No solo el Corán, sino también la Biblia y también la Torá. Entonces ahí se están uniendo estas tres religiones. Y entonces ahí ya tenemos claro que hay una figura fundacional, que tenemos estos libros que son como la parte física, ¿no? Con la que podemos darle contexto. Y entiendo, por ejemplo, que sus iglesias son las mezquitas, que se supone que esta que yo tengo aquí atrás en la foto sería un ejemplo de una mezquita. ¿Cómo distingo una Sí. mezquita? Porque son circulares los domos y porque tienen, yo he visto el símbolo es una luna y una estrella. ¿Sí es correcto o he visto demasiado internet? ¿Cómo distingo que es Bueno, mezquita? esa luna es la luna que anuncia el inicio del mes del Ramadán. Ah, Entonces el Ramadán pues, es la única festividad aparte de la fiesta del Cordero que es celebrada en el Islam ok. oficialmente. De hecho, ni el cumpleaños, cada quien es libre de saber si festeja o no, pero muchos deciden que no es importante. ¿El Yo cumpleaños cultural, por propio o la el cultura en la que cumpleaños de nací, Mahoma? no, el cumpleaños propio. De Propio. hecho, pues Mohammed no celebraba su cumpleaños, ¿no? Mohammed. Ajá. Entonces, pues las mezquitas, justamente Mohammed, hay algo que no es un libro, que son como las buenas costumbres de Mohammed, que son, pues, digamos, cosas prácticas, ¿no? Donde se cuentan cosas de la vida de Mohammed, y una de las cosas que se cuenta era que le parecía bien cómo llamaban a la oración los judíos, que era como con un cuerno, pero pues justamente era como darle una falsa esperanza a quien quisiera entrar, ¿no? Porque no se iba a oficiar un acto judío y a Mm, la vez le parecía muy llamativo, pero disruptivo el tocar campanas, ¿no? Entonces se quiso distinguir de cierta manera e hizo un llamado a la oración que es cantado, al igual que el Corán es cantado. Entonces el llamado a la oración es la forma en la cual la mezquita se puede distinguir, porque mismo ahí en Turquía, en la de Sofía, justamente, ha pasado a ser mezquita, de mezquita a iglesia, de mezquita a iglesia por varios años. Entonces, digamos que justo en esa parte de Europa Oriental no podría haber una distinción tajante entre qué es una ok, iglesia y qué es una mezquita. ok. Yo diría que es una distinción más bien de prácticas y no tanto una distinción del inmueble como tal, pero sí está la cuestión del domo, es una cuestión muy armónica, la cultura musulmana de la parte árabe es una cultura que está sedienta, bueno, literalmente sedienta y figurativamente sedienta de plantas, ¿no? De justo así pintan el paraíso, lleno de plantas, lleno de agua, de cosas de las cuales carecen
bien. Perdón, Entonces, por eso mandamos a hacer tu fondo, lo mandamos a ser especial el día de hoy para que quedara claro que ya estás en el paraíso, ya muy cercano, exacto. rodeado de naturaleza. Nada, me faltó la fuente, pero Exacto. sí está excelso aquí. Y justamente, pues es lo que van a añorar, ¿no? Y entonces siempre va a haber, se va a priorizar, por ejemplo, en España, ¿no? Que están las naranjas, ahí en la Alhambra, están las naranjas y está la Fuente de los Leones. Siempre se procura que haya agua y que haya sonidos armónicos como el correr del agua, que no es disruptivo. Entonces, es una experiencia holística, digamos, es Ujú. sensorial, es una experiencia mental, es una experiencia emocional. Es lo que implica una mezquita Ok. en general. Para que no se me vaya ninguno de estos como fundamentos, las creencias centrales entonces son, primero, pues que Mohammed recibe esto, o sea, tengo que creer, así como un cristiano tiene que creer que Jesús existió y que era Dios encarnado. Entonces, Mohammed recibió esto, es un profeta, y si vienen de esa línea, quiero pensar que le llaman Alá a Dios porque estamos en este contexto árabe, pero en principio sería el mismo Jehová o el mismo Dios, ¿cierto? Entonces creemos Sí, en Alá que les mandó a través del arcángel Gabriel el Corán, ¿ok? Esos son los básicos. ¿Estos se traducen en qué tipo de prácticas? ¿Cuáles son las prácticas esenciales? Hablaste del Ramadán, que es una ceremonia la más importante y en la cual, según yo, practican ayuno, ¿es correcto? así es. Y hay algo que se llama los 5 pilares del Islam. Ok. Y ahí viene más o menos la respuesta que estamos buscando aquí. El primero, pues, es la profesión de fe, que se llama Shahada, que es hacer el nombramiento de Dios, Allah, Yahvé, que Yahvé es yo soy el que es. Ujú. Entonces, admitir que solo hay un único Dios y que, justo como tú decías, la última actualización y que la que vamos a seguir es la de Mohammed, ¿no? Pero, eso sí, respetando los anteriores profetas como Jesús, como Adán, como Abraham. Eso es importante, ¿no? No dejar de lado toda esta tradición judeocristiana. Entonces, la Déjame ahí Shahada es hacerte la una, profesión de fe. aprovechando tu comentario, déjame hacerte una pregunta muy concreta. Digamos que Jesús le trae al judaísmo que estaba lleno de muchas prohibiciones y de muchas leyes, en cierta medida lo simplifica y les dice, el rollo está en el amor, el tema está en el amor, ¿sí? Mm. Practiquen este amor. ¿Cuál dirías tú que es la actualización? ¿Qué trae esta nueva enseñanza? ¿Lo hace más complicado o lo simplifica aún más? Yo sé que es una pregunta muy latosa y ya me puedo imaginar que debe ser todo un debate interno, pero quiero entenderlo en pocas palabras. Pues mira, sí, en efecto, lo dijiste muy bien, Jesucristo es considerado como el profeta del amor, Ok. en efecto, y Mohammed, pues digamos que es considerado como el profeta del conocimiento, es como el tío que se la tuvo que rifar y te dice, estudie, mijo, para que no sea como yo, ¿no? Que no le Ok. sea tan difícil. Justamente es una persona que valoraba muchísimo el conocimiento y una de sus frases más memorables, digamos, por sus discípulos, era que no, si tienes que ir hasta China para aprender algo que es necesario, pues vas, ¿no? Vemos cómo le hacemos, pero vas porque es necesario para ti, para la comunidad, que tengamos conocimiento. Entonces yo creo que el Islam lo que privilegia es el conocimiento desde la base del amor, ¿no? Ok, ya. Por ejemplo, los médicos turcos, lo que más les interesaba era la salud de los animales. Eso fueron la primera ciudad, y hasta ahorita no es que haya muchas, pero fue la primera ciudad en tener bebederos públicos para animales. Entonces se preocupaban mucho desde el amor por los demás seres y gracias a su conocimiento hubo grandes avances en la medicina veterinaria, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Entonces, entonces, perdón, si quieres regresamos a los 5 esenciales, pero como tú estabas diciendo ese punto, me pareció que era bueno. justo después va el salat, que es la oración. Son 5 veces al día. La primera es antes de que salga el sol, al mediodía, ya entrada la tarde, un poco antes del atardecer y antes de ir a dormir. Son las 5 oraciones que hay que hacer. Y justo si uno tiene oportunidad de ir a la mezquita, a la del mediodía, pues uno puede compartir los alimentos ahí con todos los hermanos, ¿no? Entonces está buena la plática. También se conoce mucha gente. Entonces está bien, está divertido Sí, es el comunidad, salat. ¿no? O sea, es parte de hacer, y eso lo vemos en todas las religiones, el valor que tiene la comunidad per se, ¿no? La gente, estar ahí juntos, compartir el mensaje, crecer y supongo que superar también las pruebas de la vida, ¿no? En conjunto. Y también lo que valoro mucho de este acto de la oración y del salat del mediodía es que sí hay como
con los cristianos o judíos un sermón, pero está prohibidísimo que dure más de 7 minutos, o sea, no se puede. El sheikh es el que dirige, ¿no? La oración, tiene que ser breve y conciso porque puede haber ancianos que no pueden estar sentados mucho tiempo. Es una religión muy práctica. Entonces mira, esto es importante, hay que pensar sobre esto, vámonos, ¿no? Y el acto propiamente ritual religioso no dura mucho tiempo. Y eso es, creo que muy importante, porque siento que luego sí los cristianos se extienden mucho y son muy entregados, ¿no? Son muy Sí, sí, entregados y sí, los sí. viejitos ahí están, pero pues qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? Vale, primo. Pues entonces hasta aquí yo creo que tenemos una idea, que para muchos será una sorpresa porque nunca me había cuestionado de qué se trataba eso del Islam y a lo mejor ni siquiera tengo conocidos, ¿no? No me ha tocado porque no sé cuál sea la población en México, pero pues sabemos que es un país muy católico, ¿no? Entonces hay una gran población católica, entonces no es tan común. Y aparte, como está muy bien eso de que no hablemos de religión, ni de política, ni de fútbol, entonces tampoco surge la conversación, porque no queremos discutir con Sí. nadie. Entonces creo que esto que estamos haciendo resulta entonces muy valioso, ¿no? A ver, tengamos una plática, estoy escuchando simplemente de qué se trata. Si me lo permites, hacemos un corte ahora y lo que te quiero preguntar en la siguiente entrevista es, ok, y yo participo de todas estas prácticas porque estoy buscando qué, ¿ok? Quiero que platiquemos de la Ok. experiencia espiritual. Entonces, muchas gracias, primo. Ahorita regresamos. Va que va.